vine acompañada, pero primero vamos a presentarla a ella. Mariela, pero muy buenos días. ¿Cómo estás, Gastón? Buen día. ¿Todo bien? Hoy viniste acompañada. Bien, sí, y vine con una persona muy especializada en el tema que vamos a hablar, diría yo muy capo, formado en el Hospital Italiano, el doctor Daniel Weifel, es especialista en ginecología y me pareció que era lo correcto invitarlo porque sabemos que es el mes de concientización del cáncer de mama, ¿no? En donde la prevención y el cuidado me parece más que importante que lo cuente él como especialista, más allá que yo siempre hablo de la importancia que tiene el estilo de vida, la alimentación, la actividad física, pero bueno, hay muchas cosas médicas que tenemos que saber, así que bienvenido, doctor, para que nos cuente un poquito sobre qué tiene que hacer una mujer para, uno siempre dice, está la enfermedad y está la prevención, siempre lo ideal es primero hablar de la prevención antes de caer, ¿cierto?, en la enfermedad. Bueno, doctor, primero buen día y después consultarle esto, a ver, semana especial de lo que significa el cáncer de mama y lo que es la prevención, pero más allá de que siempre se centran por allí actividades, en esta semana hay actividades durante todo el año que creo que son importantes. Exacto, sí, la idea justamente es transmitir que más allá que este es el momento donde aprovechamos para concientizar a la población, la idea es que el cáncer de mama, que son los cánceres más frecuentes en la mujer, el control, claro, es todo el tiempo y es una actividad constante, digamos, que tenemos que estar propendiendo a que la población vaya, ejecute los controles, sepa la manera de prevenir, lo que es como vamos a hablar con la doctora Sardini, y la idea es que uno tome medidas prácticas en la medida de lo que uno pueda hacer y la otra medida que recomendable también es, más allá de todo, es la consulta al médico, digamos, perder ese miedo, digamos, de la consulta al médico anual, por lo menos en los casos de las mujeres que tienen más de 40 años, y después, bueno, vamos a ir explicando un poquito en las diferentes edades cuál es el riesgo específico de cada una, digamos, ¿no? Pero lo más importante es saber que hay medidas que lo vamos a comentar con ella, digamos, que son de aplicación estilo de vida, y hay otras medidas que son de control o médicas o de seguimiento. Bueno, Bien, perfecto. Bueno, empecemos entonces con el desarrollo del tema y lo que son estas medidas de prevención. A mí me gustaría un poco aclarar que, como decíamos, más allá de esto, que el doctor nos pueda decir a partir de qué edad la mujer tiene, yo diría un poco la obligación de ir al ginecólogo y pedir ese control, qué controles le va a indicar el médico, o sea, que nos puedas explicar, a ver, ¿cuándo es, a partir de qué edad tiene que ir esa persona a hacerse el chequeo médico obligatorio? Bien, o sea, lo que internacionalmente se está estudiando y hace muchos años es el hecho a qué edad la presentación del cáncer de mama es más frecuente y por lo tanto a esa edad empieza a tener un X riesgo a la paciente y que debe concurrir a la consulta. En general, las presentaciones, digamos, de los cánceres son más alrededor de a partir de los 50 años del promedio y para arriba. Es muy importante también aclarar que muchísimas veces no se habla de un tema que es tan básico como saber que a mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, muchas veces pasa con pacientes, o sea, cada vez la gente vive más, cada vez la gente tiene más expectativa de vida, las mujeres por lo menos 10 años más que nosotros, y por lo tanto la idea es que en ocasiones hay mujeres de 65, 70 años que dejan de hacerse mamografías o controles porque creen, bueno, ya está, ya pasó mi riesgo. No me va a tocar, digamos. No me va a tocar, y es todo lo contrario. A mayor edad, que es el dato más importante que quiero que quede claro, a mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama. A diferencia de otros cánceres, por ejemplo, que es al revés, ¿no? Como el cáncer de cuello, que es muy común en nuestra región, y ese, a mayor edad, menos prevalencia. Y lo que se sugiere en general es que la paciente realice su control. Estamos hablando que las pacientes jóvenes, cuando concurren al control, se hace el examen mamario con el médico. Si tiene alguna masa, nódulo, se le puede pedir una ecografía, se le hace un seguimiento clínico, ecográfico, etc. Las mamografías, que es el estudio más importante, el que detecta el 80% de los cánceres de mama, las mamografías modernas, digitales, de buena calidad, porque también hay que aclarar que no todo es lo mismo en cuanto a calidad de imágenes. Y las pacientes sin riesgo familiar tienen que, o sin antecedentes familiares de importancia, tienen que hacerse la primera mamografía entre los 35 y 40 años. Se va viendo según ese examen, palpación, riesgo que uno pueda calcular.
Y Daniel, disculpa, ¿con qué frecuencia se tienen que hacer? Exacto. Porque vos decís 35, 40 años. Una vez que tienen 40 años y se empiezan a hacer, ¿con qué frecuencia se deben hacer el estudio? Buena pregunta. A partir de los 40 años, lo que está estudiado internacionalmente, que a partir de los 40 años lo ideal sería hacerla anual. Anual. Ajá. El problema es que, como son políticas de salud, en muchos países varía esta indicación por el hecho de la plata que cuesta hacerlo. Pero la realidad es que las sociedades médicas internacionales dicen que la paciente a partir de los 40 años debería hacer una mamografía anual. Porque también pasa que existe una patología que se llama cáncer del intervalo, que es el cáncer que aparece si uno tiene, por ejemplo, te doy un ejemplo, vos te hiciste una mamografía ahora y te repetís una a los 2 años en vez de anual. En el medio te surge un cáncer que tuvo todo ese tiempo para crecer. Y sabemos que el cáncer detectado en etapas más tempranas tiene muchas más posibilidades de curación, porque a su vez tiene muchas menos posibilidades de desarrollo o de generar ganglios patológicos o de diseminarse por el resto del cuerpo. Bien, imaginemos que una paciente tuvo su abuela o su mamá con cáncer de mama y tiene menor edad de los 40. ¿Cuál es la recomendación en ese caso? Bien, o sea, los casos que se denominan de origen hereditario o genético son aproximadamente el 10% de los casos. Es un porcentaje relativamente bajo, pero no despreciable, digamos. El tema es que si uno tiene de uno diría yo, más de 2 familiares relativos cercanos, familiares, o sea, tías, primas, hermanos, abuelas, también cáncer de mama en el hombre hay, o sea, ese antecedente, todo ese antecedente también sirve, porque cáncer de mama en el hombre es más raro. Entonces, familiares con cáncer de mama, pero quiero aclarar esto, que también es muy importante. Cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, están absolutamente relacionados, y hasta hay patologías genéticas como el síndrome de Lynch o algunas otras patologías que se presentan en familias, todo ese riesgo. Bien. Y es muy común el de mama y el de ovario, por ejemplo, y el endometrio, que es el otro. Son 3 cánceres muy relacionados. Como hereditario, digamos. Tiene un origen, claro, genético o hereditario. Más allá de que hablamos siempre de que esto que decimos, por ahí influye lo hereditario, vos decías lo de la edad. Yo en mi especialidad digo mucho, la obesidad está relacionada al cáncer de mama. ¿De qué otros factores nos podés comentar que influyen en la aparición de esta patología o en la prevalencia, así como la mala alimentación, los hábitos y que hay tóxicos, que prevenir, digamos, y que hay que prevenir justamente? Claro, los factores de riesgo clásicos, generales, digamos, y que están estudiados estadísticamente son la mujer que empieza, digamos, a menstruar muy joven, antes de los 12 años, que es cada vez más frecuente en la sociedad, digamos, por la alimentación. Es la mujer que no ha tenido hijos, la mujer que tuvo hijos antes de los 30, después de los 30, que mucho más, cada vez más cerca de entre los 30 y 40 las mujeres buscan embarazo, o sea, por lo tanto eso es muy frecuente. El hecho de no haber dado lactancia por ese factor, ¿no? El hecho de que las mujeres, la menopausia se les tira mucho la edad de la menopausia, o sea que, por ejemplo, el promedio de la menopausia está entre 45 y 50 años, y en este caso algunas mujeres que menstruan hasta 55, a mayor tiempo de presencia de las hormonas, hay más riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Disculpa, Daniel, eso te quería preguntar porque está muy de moda con este tema de la vitalidad sexual y el rejuvenecimiento, que la gente está usando mucho más hormonas de lo que se usaba antes. Quiero que me cuentes si hay alguna influencia con los anticonceptivos, con los tratamientos hormonales, esto de prolongar para que la gente no llegue a menopausia. Exacto. Viste que un poco la moda, Gastón, del chip de testosterona, viste tantas hormonas que está usando la gente que, a ver, ¿qué relación hay con...? Lo más importante, creería que primero es hablar del hecho de el uso de los anticonceptivos orales, que es lo más común y lo que tenemos más, ojo, digo orales, pero el uso de cualquier anticonceptivo hormonal. Sí. El oral es el más conocido, pero la idea es que hay muy poco aumento del riesgo de cáncer de mama con el uso de anticonceptivos orales en periodos menores a 10 años. Y después de 10 años también es muy bajo el porcentaje de aumento como para tenerlo en cuenta para a la persona que corresponde, mujer joven que quiere usar un método anticonceptivo, para decirle no lo uses. Claro. O sea, es muy bajo el riesgo, digamos. O sea que no es muy para tomarlo en cuenta. La otra es, como dice ella, la terapia de reemplazo hormonal. Lo que usamos cuando las mujeres están en menopausia, tienen calores, tienen sequedad vaginal, síntomas de una mujer menopáusica, digamos. Trastornos de cualquier tipo, urinarios, por ejemplo. Entonces, esa terapia de reemplazo hormonal
Sí, en una época se dejó de dar por otros motivos, digamos, que no están relacionados al cáncer de mama. Siempre se supo que había un pequeño incremento. Si está dentro de los 5 años de uso, en general no es muy importante el riesgo. Bien. Los que ya pasan de los 5 años o están cercanos a los 10 años tienen un aumento, un incremento de la posibilidad de cáncer de mama, pero tampoco es tan importante. Pero en los 5 años se considera razonable y normales. Doctor, yo le quería preguntar por los síntomas que puede tener una mujer que puede empezar a padecer el cáncer de mama. ¿Cómo Bien. se da cuenta, digamos? Qué buena pregunta. En general es muy... el problema es que si uno quiere hacer, por eso insistimos en los controles, si uno quiere hacer una detección temprana, que el cáncer de mama no esté avanzado, en una situación donde la mujer ya tenga un nódulo de cierto tamaño, que ya vaya directamente a quimioterapia y no quede en una situación de tratamiento de menor agresividad, es que la mayoría se presentan como nódulos asintomáticos. Otros, que son los que detectamos más nosotros, digamos, por el control mamográfico o control por imágenes, son pequeños imágenes así como estrelladas, son microcalcificaciones, pequeñas manchitas de calcio que se ven en la mamografía, que son los que están generando como las primeras etapas de algunos tumores de la mama. La mayoría de los que se detectan en esa etapa son curables en un, diría, 85%, altísimo, sí, sin duda. altísimo porcentaje. Y ya los tumores palpables, por eso es importante volver a explicar el tema de que sí, no hay que dejar de pensar en el autoexamen mamario y enseñar a la gente, a las mujeres, a reconocerse una vez al mes, hacerse el examen de mama mientras se bañan, etcétera, o están tranquilas. La idea es que en el autoexamen mamario, por ejemplo, hecho en mano de un especialista, como podría ser yo o un colega, detecta nódulos alrededor de 1 centímetro. El paciente suele detectar nódulos entre 1.5 y 2 centímetros y más grandes, que tienen por lo menos 2 años de evolución. Claro. De 2 a 3 años de evolución. Entonces, por lo tanto, ya como que llegamos un poco más tarde. Sí. Pero la realidad es que es muy importante saber que la mayoría de las veces es asintomático, un nódulo que no duele, en muy pocas ocasiones duele, y son más casos raros como el que se llama el cáncer inflamatorio, que se pone todo colorada la mama. Después hay pequeñas descargas de líquido por el pezón, digamos, o situaciones donde hay cambios a nivel de la areola y el pezón, como que tienen unas costritas especiales. Bueno, hay situaciones de ese tipo, pero la mayoría de lo que pretendemos en la actualidad es que se detecte el cáncer en esa etapa donde sea casi no clínica, muy chiquito, o esas manchitas de calcio, situación donde vos no tenés que llegar a tener un nódulo grande y decir, no, esta señora ya tiene posibilidades de tener algún ganglio afectado por la enfermedad, donde ya después puede irse el resto del organismo. ¿Hay algún porcentaje, doctor, hoy en día de cuántas veces se detecta a tiempo el cáncer de mama? El cáncer de mama se detecta a tiempo en un alto porcentaje, por eso la pregunta tiene varias respuestas, pero todo depende justamente de lo que se llame rastreo poblacional o tamizaje, o sea, qué porcentaje de la población llega a eso. Es como nos pasa a nosotros en nuestra zona con mucha prevalencia del cáncer de cuello, qué porcentaje de mujeres hacen Papá Nicolau. Nosotros, la idea es que a mayor porcentaje de mujeres que sean controles clínicos y mamografías, eso va a bajar. Entonces, por lo tanto, es muy difícil contestarlo a nivel poblacional, porque uno puede decirlo, en un consultorio de un sanatorio, de un hospital, tenemos tal porcentaje de detección. Pero lo ideal es que por política de salud pública, por convencimiento, por el trabajo que hacen ustedes como periodistas, por el trabajo que hacemos nosotros como médicos, la idea es que cada vez comenzamos a mayor cantidad de gente a efectuar los controles anuales, que el Estado esté donde tenga que estar, que las obras sociales estén donde tengan que estar, las prepagas a donde tengan que estar, porque esto involucra todo el sistema de salud y es un gasto, pero que a su vez es un gasto que previene. Bueno, doctor, la verdad ha sido un placer tenerlo en nuestro programa. La verdad que es un tema para obviamente seguir charlando, pero nosotros estamos ya cerca del final de nuestro programa, así que un placer y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Mariela, a vos como siempre muchas gracias. ¿Y la gente dónde te encuentra? Estamos en San Buenaventura del Monte Alto 460. Esta charla la van a encontrar en las redes sociales, así que nos escuchen después, la vamos a publicar. Así que gracias por la invitación. Dale, buenísimo. Seguramente obviamente la van a poder ver allí en Natagala Contenidos, donde tenemos a ver nosotros el canal de YouTube. Nosotros hacemos una breve pausa y venimos para el final de Informales.